Le damos la bienvenida esta tarde, noche, a los periodistas, a Martí Batres Guadarrama. Es el director general del ISSSTE y lo hemos invitado porque después de que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de reformas a la ley del ISSSTE, pues ha habido eh, cuestionamientos, ha habido inclusive movilizaciones de maestros de manera específica, tanto de la coordinadora como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y justamente, pues por eso, Martí, te hemos invitado para explicar si tienen sentido, si tienen razón, si tienen fundamento las protestas y las dudas que existen sobre esta iniciativa. Bienvenido. Muchas gracias. Para entrar, mi querido Álvaro, diría dos cosas. Uno, la iniciativa de ley que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum de reformas a la ley del ISSSTE es una buena iniciativa y busca mejorar dos cosas muy urgentes: los servicios de salud y también el acceso a la vivienda de interés social para los trabajadores. Eso es lo primero que quiero señalar. Y lo segundo es que estamos dialogando. Hemos estado intercambiando puntos de vista con los dirigentes del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y también hemos tenido alguna reunión con la CENTE, especialmente la sección 22 del CENTE, de allá de Oaxaca, y vamos a seguir en diálogos. Por mi parte, además, he recibido a la dirigente de las APAUNAM, a la dirigente del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE, al bloque de delegaciones democráticas del CENTE y a otros grupos y fuerzas sindicales. Hoy mismo tendré otras reuniones más, así de que vamos a seguir en el diálogo, vamos a seguir abiertos al diálogo. Pero es una buena iniciativa, Álvaro, por estos dos motivos. Es para fortalecer la salud y la vivienda de los maestros, las maestras y los trabajadores del Estado. Los cuestionamientos han ido en dos sentidos, hasta donde yo he escuchado a quienes la impugnan. Por una parte, la, el temor a que se vean reducidas sus ingresos cotidianos, por una parte, y por la otra, que es indispensable derogar la ley privatizadora del 2007 en el que viene desde el gobierno de Felipe Calderón. ¿Tienen fundamento estos dos Calderón, señalamientos? mira, por un lado, hay que señalar tajantemente que la iniciativa que manda la presidenta Claudia Sheinbaum no afecta en absoluto a maestras y maestros ni a trabajadores de base del Estado, porque establece solamente que los altos servidores públicos de confianza paguen sus cuotas del seguro de salud sobre el total de sus percepciones y no sobre su salario base únicamente. ¿Por qué? Porque los altos servidores públicos tienen salarios muy elevados porque tienen muchas compensaciones. Entonces, en términos reales, en forma proporcional, terminan pagando un porcentaje menor para el seguro de salud sobre sus ingresos totales que los mandos más bajos. Entonces, es una medida para nivelar de forma progresiva y para que los de arriba, los altos funcionarios de confianza, contribuyan un poco más de forma justa al financiamiento de la salud para el conjunto total de trabajadoras y trabajadores, porque son los que más ganan o somos los que más ganamos. Pero además, quien va a poner el mayor recurso no son ni siquiera estos altos funcionarios, sino el gobierno de la República, porque es el que pone la mayor parte de los recursos con esta reforma.
No se afecta a maestras y maestros porque no son de confianza. Correcto. No tienen, para empezar, los altos ingresos que tienen los altos funcionarios. Y en segundo lugar, porque son de base, no son de confianza. Entonces, trabajadores de base, incluso trabajadores de base que pueden llegar a tener altos sueldos, no son afectados. Solamente altos funcionarios de confianza contribuyen de una manera más justa, que es un grupo pequeño, es un universo pequeño. Entonces, ningún maestro, ninguna maestra tiene por qué preocuparse, porque no tienen esta calidad, esta cualidad, esta característica de ser empleados de confianza y porque no son altos servidores públicos. Primera cuestión. Ahora, y me decías, hay un tema que quieren que se incorpore a estas discusiones Correcto. varios grupos de maestras y maestros que tiene que ver con las pensiones. No obstante, que estamos de acuerdo en abordarlo, también quiero decir que el día que se presentaron los 25 puntos para la transformación del ISSSTE, que fue, debe haber sido a principios, mediados de enero, Sí, se planteó por parte de la presidenta que había todo un tema relacionado con las pensiones. Es más, uno de esos 25 puntos dice que tenemos pendiente toda una discusión sobre las pensiones. Pero la ley que se está mandando busca abordar dos temas que también son demandas de los trabajadores y del magisterio, que es mejorar los servicios de salud y mejorar el acceso a la vivienda. Yo que he estado en las mesas con la gente, porque he tenido con ellos varias reuniones desde que llegué en este lapso breve, he tenido reuniones con toda la gente, con la sección 22, varias reuniones, con nada más con la sección 22 hemos tenido como 4 o 5 reuniones, con la gente hemos tenido varias reuniones. Te puedo decir que entre sus planteamientos está de forma muy urgente mejorar los servicios de salud, pues sí. cosa, urgencia que compartimos. Y por otro lado, mejorar el acceso de maestras y maestros a la vivienda de interés social. En las mesas ellos nos han planteado el tema de las condonaciones, nos han planteado el tema de facilitar la construcción de vivienda en zonas donde el suelo es propiedad social, nos han planteado varias cosas. Y el tema de vivienda, que viene en la iniciativa de la presidenta, también es una forma de derogar la ley del 2007, porque en esta ley que impulsó Calderón, no solo se privatizaron las pensiones, también se le quitaron al FOBISTE las atribuciones para construir, mejorar, rehabilitar y arrendar vivienda a bajo costo para los trabajadores. Entonces, la iniciativa de la presidenta Sheinbaum contribuye a este proceso de derogación de la ley del 2007. Ahora bien, claro que cada tema tiene su complejidad y el tema de pensiones tiene una complejidad, complejidad financiera, complejidad presupuestal, complejidad política que no podemos dejar de señalar. Entonces, su procesamiento puede tener plazos un poco más largos. Por eso es que la presidenta dijo, vamos con estos temas, salud y vivienda, pero no se nos olvida ir con los temas de pensión, de pensiones. Y esto lo dijo en enero, ahí está la mañanera para poder registrar el tema y ahí están los 25 puntos donde viene anotado. Ahora bien, hay mesas, la iniciativa está en pausa, Exacto. estamos dialogando, vamos a seguir dialogando y queremos evidentemente llegar a conclusiones con los maestros de las distintas expresiones, con los maestros de la CENTE, con los maestros del CENTE, y con otras expresiones de los trabajadores del Estado sobre estos temas. Nos interesa abordar el tema de pensiones también. Nos interesa una mejoría integral del ISSSTE, que es una institución de seguridad social que aborda de forma muy central el tema de la salud, pero también otros como el de vivienda, pensiones, jubilaciones, estancias infantiles, en fin, un conjunto de prestaciones amplio y estamos trabajando para mejorar en todos los terrenos. ¿Qué tanto
Martí Batres, director general del ISSSTE, ¿qué tanto ya hay temas que pueden, digamos, quedarse por superados porque las dudas que existían ya fueron satisfechas? Digamos, el impacto salarial que ellos temían que tendría una iniciativa como esta. ¿Qué temas, digamos, que ya han asimilado y entienden que no van a resultar afectados? ¿Y dónde está la complejidad? Quizá en, digamos, el tema de las pensiones, quizá no tanto ya en el tema de reactivar lo que es muy, muy importante para los trabajadores, que es la vivienda, no solamente la adquisición, sino la rehabilitación, la remodelación de sus propias viviendas. Es en las pensiones y es en la eh, atención de o la salud de calidad de los derechohabientes, lo más complejo. Bueno, digamos que hay una parte muy urgente y que está en la agenda de la presidenta como una de las grandes prioridades, le está poniendo mucho interés, que es el tema de la salud. Sí, claro. La presidenta convoca al gabinete de salud por lo menos una vez por semana, a veces dos veces por semana. Y este es un tema además que es un derecho de la población y tenemos que trabajar fuerte en ese sentido. Ahora, las dudas que pudiera haber sobre el tema del financiamiento, de, del mejoramiento del servicio de salud, esas se pueden precisar, de hecho las estamos precisando en los diálogos que tenemos. Y bueno, incluso en el proceso de dictaminación, como se ha dicho, pues se puede siempre perfeccionar una iniciativa si hubiera necesidad de precisar más todavía para que quede claro cada punto. Así se tendrá que hacer. Y ahorita, como decía, pues está en suspenso. La iniciativa no se ha dictaminado, ya no hay un proyecto de dictamen, no hay un dictamen, no hay un proyecto para las comisiones, menos aún un dictamen que se esté presentando al Pleno. Entonces estamos en muy buen tiempo de hacer cualquier precisión al respecto. Está todo el tema de precisión y perfeccionamiento, ¿no? Y está todo el tema de vivienda, que considero que ahí hay mucho consenso, hay mucho consenso, Sí, porque, y varios de los actores con los que hemos hablado nos han dicho, ¿por qué? Pues porque el modelo que dejó Calderón como gobierno neoliberal, así como privatizó las pensiones, en materia de vivienda, ¿qué hizo? Pues dejar al Fobistex solamente como un fondo para otorgar o asignar créditos. Y entonces el trabajador pues tiene que encontrar cómo coloca el crédito en el mercado inmobiliario. ¿Y cuál es la consecuencia, Álvaro? Que muchos trabajadores y muchos maestros y maestras no encuentran en el mercado inmobiliario una oferta no. para un crédito tan, tan bajo como el que tienen. O sea, tú imagínate, aquí en la ciudad, sabes que hemos vivido el Sí, tema sí. ese del problema inmobiliario, y entonces son muy caras esas viviendas, y entonces resulta que un trabajador pues, encuentra la colocación de su crédito solo en algún lugar. Hay zonas del país que por sus características de propiedad de suelo no tienen oferta inmobiliaria. Entonces, ¿qué sucede? Pues que muchos trabajadores no pueden realizar estos créditos. Los más afectados son los del sureste del país, precisamente. Por eso es tan importante que el FOBISTE, además de asignar créditos para poder beneficiar a quienes menos ganan sobre todo, pueda también recuperar las funciones que tenía desde 1960, de la ley del ISSSTE de 1960, refrendadas en las leyes del 83 y del 85, que le daban al ISSSTE todas esas atribuciones para construir, para mejorar, para rehabilitar y para que las viviendas construidas se pudieran dar en adquisición a los trabajadores o en arrendamiento a bajo costo. Eso es una parte muy importante en el plan de vivienda de la presidenta. Y hay otro elemento adicional en la parte de vivienda, que es
ayudar a tener las bases para algo que está pidiendo mucha gente, que es que se puedan congelar, reducir o condonar las llamadas deudas impagables Sí. que tienen algunos trabajadores, maestros, maestras, jubilados, pensionados. Entonces, pues todo esto es muy sensible y consideramos que es importante que en los diálogos lleguemos a acuerdos para poder beneficiar lo antes posible a los derechohabientes del ISSSTE, que son en su gran mayoría maestras y maestros, con estas medidas. Por ejemplo, la de la vivienda, que considero que está muy consensada, muy consolidado el acuerdo de que se debe avanzar en ese sentido. El asunto es que está echado a andar ya, digamos, el diálogo con quienes tienen objeciones u observaciones y hasta entonces no haya consenso, se va a seguir procesando en el ámbito legislativo. Y no debe ser, no deja de ser paradójico, Martí, que el operador de esa reforma privatizadora de Felipe Calderón en el 2007 sea pues quien ahora ha dado, o él y su hijo, un voto para otro tipo de reformas prioritarias para esta administración. Me refiero a Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue el director general del ISSSTE en el gobierno de Calderón y que ahora ya pues se incorporó su hijo y él también porque es suplente al bloque que hace una mayoría calificada en el Senado para votar justamente una reforma como la que está, de la que estamos platicando. En el 2007, y nosotros coincidimos, se dio toda una embestida privatizadora contra el ISSSTE, que impulsó el gobierno de Felipe Calderón, y se privatizaron servicios médicos integrales en los hospitales, se desmantelaron tiendas de Superiste, se le quitaron al Fobiste las facultades para construir vivienda y también se privatizaron las pensiones. Nosotros coincidimos en este diagnóstico con los maestros de diversas tendencias y expresiones y consideramos que es fundamental ir recuperando derechos. Y como te decía, unos son más complejos que otros. Entonces, eh, vamos a ir platicando y en la medida en que se vayan dando acuerdos con los diversos sectores del magisterio, vamos a ir avanzando en estas reformas. Hay una cosa importante, la iniciativa está en pausa, o sea, no vamos a apresurar si no avanzamos en acuerdos, tampoco estamos en la idea de un apresuramiento unilateral, eh, sino que estamos privilegiando el diálogo. Esas dos cuestiones son muy importantes tenerlas en cuenta. Por un lado, que la iniciativa de reforma que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum precisamente va en el sentido de quitarle estos aspectos privatizadores a la ley del ISSSTE que se le impusieron en el 2007. Y por otro lado, que vamos a seguir dialogando con los maestros para que vayamos viendo los tiempos, tanto con los maestros del CENTE como con los maestros de la CENTE, en fin, y con otros sectores de trabajadores que pudiera haber. Nosotros tenemos mucha disposición para dialogar, intercambiar puntos de vista, porque es un debate importante para mejorar el ISSSTE y la presidenta tiene un especial empeño en mejorar el ISSSTE, que es una de las instituciones que más requiere mejorar y recuperar sus condiciones institucionales para brindar todos los servicios y prestaciones que están marcados como derechos de trabajadoras y trabajadores. Por eso se llaman derechohabientes, porque Ah, tienen derechos que la institución debe cumplir. Estamos en esa ruta al mismo tiempo que dialogamos, buscamos trabajar en acuerdos y estamos informando sobre lo que buscamos que se pueda hacer en el ISSSTE, que es sobre todo mejorar los servicios de salud,
mejorar el acceso a la vivienda, abordar el tema de cuidados, abordar el tema también de pensiones y jubilaciones. Estamos en el análisis de las diversas propuestas y en el diálogo con los maestros vamos a ir intercambiando con ellos puntos de vista sobre este tema de las pensiones y jubilaciones y los demás temas también. Han pasado 18 años desde aquella reforma del 2007 en el gobierno de Calderón. Han pasado 15 años desde que Miguel Ángel Yunes Linares dejó la dirección general del ISSSTE. Eh, Quedan pendientes de Yunes que tú sepas sobre el ISSSTE, porque hasta la propia Alvester Gordillo lo acusó en aquel momento de haber saqueado ese instituto que dirigía. Mira, desafortunadamente el proceso de privatización del ISSSTE y su desgaste y desmantelamiento ha sido muy largo. Mucho antes tuvimos procesos. Nada más te doy un dato de un par de investigadoras que hicieron un análisis, un estudio del sector salud cuando empieza el neoliberalismo en los años 80. A lo largo del sexenio de la Madrid, el gasto per cápita en salud se disminuyó como un 50% y el del ISSSTE disminuyó como un 70%. Estoy hablando del 82 al 88. Entonces, tenemos esos procesos. Y hay otros casos que hemos comentado nosotros, pues más recientes, de hace 2 sexenios, eh, de temas que queremos también resolver para recuperar recursos del ISSSTE, espacios del ISSSTE, en fin, para recuperar la naturaleza pública del ISSSTE. Y hay un tema muy importante que empezó a hacerse en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en todo este rescate, que fue la nacionalización, lo que llamamos nacionalización del ISSSTE. ¿Con qué se encuentra el gobierno del presidente López Obrador? Pues con que muchos de los servicios médicos integrados al interior de los hospitales estaban en manos de empresas privadas. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, anestesia, hemodinamia, hemodiálisis, rayos X, osteosíntesis, en fin, un conjunto de servicios médicos en realidad los manejaban empresas privadas. Entonces, eso iba convirtiendo a los edificios del ISSSTE, a los hospitales del ISSSTE en un cascarón, porque afuera podría decir ISSSTE, pero adentro cada vez ganaban más espacios empresas privadas. Y empezó la nacionalización de dos servicios, sobre todo, el de hemodinamia y el de anestesia. Y eso implicó comprar equipamiento nuevo que ya es del ISSSTE. Entonces, el equipamiento que tenemos ahora de servicios de hemodinamia que para atender infartos, abrir arterias, colocar marcapasos, etcétera, ese ya es del ISSSTE, ya está nacionalizado. Y tenemos que había también hospitales que funcionaban como asociaciones público-privadas, el de Tepic Nayarit, el de Mérida, Yucatán, el de Villahermosa, Tabasco y el de Tláhuac. Y los tres primeros ya están completamente nacionalizados, ya son del ISSSTE y estamos ya culminando el proceso de nacionalización del último que nos falta, que es el de Tláhuac. Sí, Entonces, hay un proceso de rescate. Esto es lo que más quiero subrayar, Álvaro, me parece proceso de bien. rescate de lo público, de la infraestructura. Y bueno, ahora sí que, como dice la presidenta, ella está agregándole un segundo piso a la transformación y podemos tener años muy provechosos. Es muy importante aquí, pues, todo el apoyo y la colaboración del magisterio, de los trabajadores, para que logremos muchas transformaciones positivas en el ISSSTE que al fin y al cabo van a repercutir en favor de los derechohabientes, que Pues sí, son y está muy maestros, bien. maestras, trabajadores. Y está muy bien, pero la pregunta es, ¿está Miguel Ángel Yunes Linares limpio del proceso privatizador que él comenzó con Felipe Calderón? Pues mira, el proceso privatizador realmente comienza en el Pero 82. con Yunes. De 82
hasta el 2018. Ahí mete o sea, todas las cuentas. Del Bueno, 82 y al dos mil Yunes, dieciocho es el proceso privatizador. Saca y tus Yunes, conclusiones. Pero ahora bien, pero hay más, Álvaro. O sea, es más complejo antes y después, desafortunadamente, porque del 82 al 2018 estamos hablando de 36 años. treinta y correcto. seis años de procesos privatizadores y desmanteladores, ¿no? No podríamos decir que solo ocurrió en un sexenio, aunque efectivamente la ley del 2007 pues es especialmente agresiva contra el ISSSTE porque institucionaliza una serie de procesos privatizadores y neoliberales. Pues sí, por lo menos Yunes Linares tendría que dar una disculpa por eso, eh, o no. Pues hay que corregir todo lo que se hizo durante ese lapso, ¿no? Muy bien, Martín, Entre el justamente, 82 y el 18, todo lo que se haya hecho, digo, todo lo que se haya hecho en materia de privatización. lo que tú eras en el 2007, eras secretario de Desarrollo Social en la Ciudad de México, en ese, Así tú es, mismo, sí, tú fuiste coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados cuando Calderón era el coordinador. Tú lo conoces bien desde el propio gobierno de Fox y él como coordinador de los diputados del PAN hubo pues cuántas decisiones privatizadoras ya junto con el propio PRI, solamente para hablar de cuando tú fuiste coordinador del 2000 al 2003, sí. hasta la pretendida No, privatización de la de UNAM, hecho, de las cuotas, de hecho entre el 2000 y 2003, ¿sí? entre el 2000 y 2003 que me tocó estar en la Cámara de Diputados, enfrentamos el proceso de privatización que se expresó en aquel entonces en el Seguro Popular ¿Sí? y criticamos en aquellos años cómo se buscaba que el servicio de salud público se subrogara con empresas privadas. Y luego, en el año 2007, cuando me tocó ser secretario de Desarrollo Social, como bien lo dices, que viene la reforma, nosotros criticamos la reforma en materia de pensiones y defendimos el derecho de los trabajadores a optar por el sistema solidario en aquel momento y desgraciadamente se aprobó esa reforma y se fue profundizando ese proceso de privatización en muchas áreas del país, ¿no? Fue un proceso distinto a vender empresas públicas, porque a veces cuando se piensa en la privatización, se piensa en la venta de las empresas nada más. Pero no solo es la venta de las empresas del Estado, se privatizaron también servicios sociales, como es el caso de la salud. Y esa cuestión de la subrogación, pues que se hizo a partir del Seguro Popular fuertemente en el ámbito del servicio de salud pública a no derechohabientes, también llegó a las instituciones de salud como el IMSS, como el ISSSTE. Y en este caso, bueno, en el caso del ISSSTE se ha combatido fuertemente y todavía nos falta, ¿eh? Todavía nos falta varias áreas por nacionalizar, todavía nos faltan muchas cosas por hacer. Bueno, pero ahí está en curso. Muchísimas gracias, Martí Batres, director general del ISSSTE, por no solamente lo coyuntural, sino también una mirada a la historia reciente de la seguridad social y en particular del ISSSTE. Así es que, como siempre, muchas gracias y esta es tu casa. Muchas gracias, Álvaro, y saludos para Páez. Que se recupere. Que se recupere pronto. Esperemos que no lo tengamos que atender, que se recupere en casa rápidamente, que sea leve, que no sea nada grave. Muchísimas gracias. Hasta pronto.